Vamos a entrar de lleno y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 3. Algo que yo creo que van a decir, pues ya lo sabemos, pero hay que reafirmarlo y los que no lo sepan, pues hay que aprenderlo, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10. Amén. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y fíjense lo que nos recomienda, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Una casa espiritual somos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Conforme a la gracia, dice el apóstol Pablo, que de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, como constructor, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, la responsabilidad, mire cómo sobreedifica. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Por esta oportunidad, Dios mío, de presentar tu palabra, primeramente a mí, Señor, y también a tus hijos. Te ruego, Padre, que pongas palabras en el abrir de mi boca, Señor, y que tu Espíritu Santo esté hablando al corazón de cada uno de nosotros, Dios mío, quitando toda escoria de maldad, todo espíritu inmundo, toda obra del enemigo, Señor, y permitiendo, Padre, que la palabra tuya caiga en buena tierra, Señor, y entendamos, Padre, lo que tú quieres que entendamos en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Si va intuyendo de qué vamos a hablar, de una casa o de la casa espiritual que somos nosotros, hermanos. Sabemos que una casa en construcción siempre empieza desde ¿dónde? Desde el cimiento, ¿verdad? Por eso dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, puse el fundamento. La vida cristiana, hermanos, es como una casa en construcción que debe sostenerse sobre un fundamento, sobre una base firme. ¿Quién es? Yo creo que todos nosotros entendemos que quién es nuestro fundamento. Cuando uno edifica una casa, lo primero que hace es poner el fundamento, ¿verdad? ¿Cómo le llaman esas cosas cuadradas? Se me va el... Zapatas. Y no solamente pone una, pone en una casa varias a determinada distancia, ¿no es cierto? De tal manera que si no lo hacemos así, puede suceder que se cuartee esa casa, incluso hasta que se derrumbe. Tuve la experiencia, yo en mi trabajo me dedico a la cancelería de aluminio, y una ocasión le hice un caserón a un ingeniero, hace ya bastantes años, y después me habló porque quería que le quitáramos las ventanas, porque precisamente para ahorrarse un dinerito, no puso las suficientes zapatas y la casa se le estaba cuarteando. Por eso, haciendo comparación, dice el apóstol Pedro, y otro edifica encima de esa base, pero cada uno, y ya nos está hablando a nosotros, mire cómo sobreedifica. Habrá necesidad entonces de pensar de cómo sobreedificar sobre el fundamento que ya tenemos, que es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que sobreedificar? ¿Qué se sobreedifica en una construcción? ¿Cómo se llaman? Pilares, columnas, ¿verdad? Y Dios nos habla en toda la Biblia acerca de esas columnas espirituales
para sostenimiento de nuestra casa espiritual. Amén. Primero tenemos que entender que Cristo es nuestra base, hermanos. La religión popular pone como base al apóstol Pedro, pero escuche bien lo que dice Mateo 16, 18, por favor. Con estas palabras, con esta expresión, la religión popular erróneamente dice que el apóstol Pedro es la base fundamental de nuestra casa espiritual e incluso de la iglesia. Pero si detallamos un poquito esta porción, vamos a entender un poco más acerca de quién es la verdadera base de nuestra casa, incluso de nuestra iglesia. Fíjense cómo dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjense bien cómo dice, yo también te digo que tú eres Pedro, de la palabra Petros, que significa piedra o piedrita. Sí, una cosa chiquita. Pero luego sigue diciendo, y sobre esta roca, y está hablando el Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. No es lo mismo Petros que Petras, que significa roca, piedra grande. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Quién es entonces la base fundamental de nuestra casa espiritual, hermanos? ¿Quién? Cristo, hermanos, díganlo con convicción, porque aquí lo dice, y yo también te digo, está hablando el Señor Jesucristo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que ya se está refiriendo a él mismo, edificaré mi iglesia. Amén. Fíjense en Juan 1:42, por favor. Juan 1:42. Estamos hablando de la base de la casa espiritual, que es Cristo nuestro Dios. Y le trajo a Jesús, estaban presentando a los discípulos primeros, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que en arameo significa piedra, piedrita, cosa pequeña, hermano. No hay comparación con la roca que es Cristo Jesús. Amén. Esta es nuestra base para nuestra casa espiritual. Entendamos esto, hermano. Fíjense lo que dice Hechos 4, por favor, 11. Antes de levantar las columnas tenemos que tener nuestra base, ¿verdad? Y nuestra base espiritual para la casa espiritual que somos nosotros mismos, necesitamos entender que Cristo es la base principal de nuestra casa espiritual. Está hablando el apóstol, Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser lo fundamental, hermanos. Dice ahí mismo, y en ningún otro hay salvación o salud, dice algunas versiones, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Cristo es la roca, y nosotros cantamos, Cristo es la roca de Oreb, que está brotando agua de vida saludable para mí, ¿no es cierto? Es Jesús la roca fiel. Amén. Esta es la base, hermanos, fundamental para nuestra casa espiritual, pero de ahí siguen las columnas, hermanos. ¿Qué es una columna? Las columnas, hermanos, son los soportes, son aquellos elementos verticales que soportan la fuerza de comprensión y flexión y están encargados de soportar toda la carga de la estructura a la cimentación, es decir, son los elementos más importantes para el soporte de la estructura, o sea, de toda la casa, por lo que su construcción requiere especial cuidado. Fíjense lo que nos dice en la cuestión carnal, en la cuestión terrenal.
cuánto más nosotros tenemos que poner suma atención a nuestras columnas espirituales, para soportar nuestra casa espiritual, que somos nosotros mismos. Amén. Una columna para el sostenimiento de nuestra casa espiritual es, escuche bien, Lucas 18:1. Lucas 18:1, por favor. Y ahí usted me va a decir, en el punto número 2, de quién se trata esta columna. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere esta columna? A la oración, hermanos. La oración como columna fundamental para el sostenimiento de nuestra casa espiritual. También le refirió Jesús una parábola, y escuche bien esto, acerca de la oración, sobre la necesidad. Es como cuando tenemos ganas de comer, o tenemos que comer para sostener nuestro cuerpo, ¿verdad? Bien. Tenemos que dormir para reparar fuerzas. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer para nuestro cuerpo? Muchas cosas, ¿verdad? Y Jesús refiere una parábola sobre la necesidad. Así como tenemos necesidad de comer, de dormir y de hacer otras cosas para nuestro cuerpo, para nuestra casa espiritual, tenemos la necesidad de la comunión con Dios, de la plática con Dios. Y fíjense, no solamente es una necesidad, sino que hay que hacerlo ¿cuándo? Siempre, hermanos. Siempre y sin cansarnos y no desmayar. Amén. Fíjense, la definición según el diccionario bíblico de oración es el acto mediante el cual el hombre, nosotros, nos comunicamos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y bajo la dinámica y dirección del Espíritu Santo. Si quiere, anótelo, hermano. Acto mediante el cual el hombre se comunica con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y bajo la dinámica y dirección del Espíritu Santo. Es la definición del diccionario bíblico. Por eso, hermanos, tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar, como columna para el sostenimiento de nuestra casa espiritual, la oración, hermanos. Ahora, ¿sabemos orar? Lucas 11:2, por favor. Lucas 11:2. Antes en el 1, por favor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Claramente se puede entender que de alguna manera pues no sabían orar. Y le dice este discípulo: enséñanos a orar, el verso 1, por favor. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el verso 2 viene la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ores o cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El verso 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta fue la enseñanza de Jesús acerca de la oración. Así van a orar, que si nosotros nos ponemos a averiguar todo lo que significa esto, pues nos vamos a llevar mucho tiempo, hermanos. Pero esta fue la forma en que nuestro Señor Jesucristo les contestó a sus discípulos. Cuando oren, oren así, diríjanse al Padre, den gracias al Padre, pidan por su perdón, pidan por el alimento. Y hay mucho, hermanos, que desglosar de esta porción escritural.
¿Cómo orar entonces, hermanos? Como nos enseñó el Señor Jesús. Así, sencillamente. Ahora Efesios 6:18. Estamos en la oración como columna para el sostenimiento de nuestra casa espiritual. Efesios 6:18, por favor. Fíjense lo que nos recomienda el apóstol Pablo. Orando, ¿cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, fíjense bien, en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los de la iglesia, por todos los santos. ¿Cuándo orar entonces, hermanos? Siempre, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, fíjense, con toda perseverancia y súplica por toda la iglesia del Señor. Amén. Columna, la oración como columna para el sostenimiento de nuestra casa espiritual. ¿Se entiende, hermanos? Una columna que debemos levantar para que sostenga nuestra casa espiritual es, pero díganlo convencido, hermanos. La oración, hermanos. A veces, cuando me toca enseñar a jóvenes, la oración, o nada más habla uno. Esté convencido, hermano, de lo que habla, de lo que dice, si es que lo está entendiendo, ¿verdad? O posiblemente no me estoy explicando. Pero la oración, hermanos, es una columna para el sostenimiento de nuestra casa espiritual. Amén. Salmo 119, punto número 3. Salmo 119, 105. Fíjense bien lo que dice, y yo sé que van a entender a qué me voy a referir con esta columna espiritual. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lámpara porque alumbra, lumbrera porque alumbra en la oscuridad en que andamos caminando, tal vez, hermano. Y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor, hermanos, debe en nosotros siempre. Colosenses 3:16, por favor. La palabra como columna espiritual para nuestra casa. Amén. Como columna fundamental, quiero decir, para nuestra casa espiritual. Fíjense bien, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Pero ¿cómo va a morar en abundancia, hermanos, si no somos dados a leer su palabra? Así como debemos orar siempre, así debemos escudriñar, leer la palabra del Señor siempre. ¿Cómo vamos a presentar defensa, dice el apóstol Pablo, delante de aquellos que nos pregunten, delante de aquellos que requieran que nosotros les enseñemos, les expliquemos, si nosotros no estamos llenos de la palabra? Por eso dice el mismo apóstol Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Pero la palabra de Cristo more en vosotros. Amén. Fíjense en Juan 5:39. Y aquí nos va a hablar el mismo Señor Jesucristo. Juan 5:39, por favor. Fíjense, y esto es más profundo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar. ¿Qué significará esta palabra? Escudriñar, hermanos. De latín, escrutiniare, scrutari, que significa rebuscar. Amén. Indagar meticulosamente, revisar lo que otros ignoran o incluso tiran a la basura. Cuando alguien de esos, de la policía, los que están investigando, los investigadores, cuando investigan un crimen, ¿verdad? Que hemos visto que investigan hasta la basura
del que está acusado del delito. Por eso la palabra escudriñar significa indagar meticulosamente, revisar lo que otros ignoran o tiran a la basura. Amén. De latín scruta, que significa basura. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos también, como la oración, la necesidad de escudriñar, de leer, de investigar, más allá de lo que el pastor pueda predicar o de que está enseñando, diga, hermanos. ¿Sí se entiende esto? Fíjense lo que hacían los bereanos en el capítulo 17 de Hechos, verso 11, por favor. Hechos 17, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, está hablando el apóstol Pablo, refiriéndose a un grupo de personas, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y escuche bien esto, lo que hacían los bereanos: escudriñando cada día, escrutando, indagando meticulosamente, revisando la palabra del Señor, revisando las Escrituras, para ver si lo que el apóstol Pablo les había predicado era así, si no los estaban engañando. ¿Cuántos hacemos? Cuando salimos de la iglesia y nos pareció algo, o más bien algo no nos pareció acerca de la palabra, lo indagamos, preguntamos al que más sabe. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, escrutando, investigando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No se dejaban engañar, hermanos. Y esto es lo que también nos enseña el Señor, como columna la palabra, como columna para el sostenimiento de nuestra casa espiritual. Aparte de la oración, también la palabra de nuestro Dios. Amén. Pero algo que nos enseña también el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 22. Fíjense: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque muchas veces nos pasa esto, que solamente oímos, pero no hacemos. Oímos, pero no ejercemos. Por eso la crítica de aquel cantante Ricardo Arjona: Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que ahí está escrito se resume en amor. Vamos, ve, practícalo. Un hombre del mundo diciéndonos esto. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Por eso la palabra debe de ser también una columna para el sostenimiento de nuestra casa espiritual, hermanos. ¿Sí me explico? La oración, la palabra como columnas para el sostenimiento de nuestra casa espiritual. Amén. Seamos como los bereanos, hermanos. Ahorita que salgan, no se queden con lo que les estoy explicando. Escudriñen, lean, busquen. A lo mejor me equivoqué porque también soy hombre, ¿sí? A lo mejor el pastor se equivoca, también es hombre, hermano. Y podemos corregirlos, ¿por qué no? Amén. Fíjense en 2 de Pedro 1:19, por favor. La seguridad que tenemos nosotros. Tenemos también la palabra predicada, la palabra escrita, la palabra expresada por los apóstoles, más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Escuche bien esto: como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra que nos es predicada o que nos ha sido predicada, la palabra escrita en la Biblia, más segura, hermano.
Por eso nosotros estamos seguros de cuando evangelizamos a alguien, de que Dios actúa, de que Dios hace la obra en el corazón de cada uno de nosotros, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero nos aclara esto en el siguiente verso, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El 21, por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que es inspirada por Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nada es de nosotros, hermano. Nada es de nosotros, sino que el Espíritu Santo viene por gracia a cada uno de nosotros y nos inspira y nos da palabras para abrir nuestra boca. Amén, hermanos. Por eso tenemos la palabra profética más segura, la palabra predicada más segura, la oración y la palabra del Señor como columnas para el sostenimiento de nuestra casa espiritual. Amén. Fíjense en Hebreos 11:1, por favor. Otra columna para el sostenimiento de nuestra casa espiritual. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la demostración de las cosas que no se ven, o la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. ¿De qué vamos a hablar ahorita? De la fe, hermanos, de la confianza que nosotros, cada uno, debemos tener en Dios y en sus promesas. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como columna principal para el sostenimiento de nuestra casa espiritual, la fe. Ahí mismo en Hebreos 11:6. Pero sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios, porque es menester, dice una versión, porque es necesario que el que se allega a Dios, que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, pero debemos tener confianza. Amén. Y el apóstol Juan nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él la hace, pero tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza, porque sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca, para los que no conocen a Dios, es necesario que se crea, que cada vida, que cada corazón que aún no se ha acercado a Dios, crea que le hay y que es galardonador, da premios. Sí, para todos aquellos que le buscan, hermanos. La fe como columna para el sostenimiento de nuestra casa espiritual. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que confiar, hermanos. Tenemos que creer que el que prometió lo va a cumplir. Amén. Entonces tenemos como columnas principales para el sostenimiento de nuestra casa espiritual la oración, la palabra y la fe, no sin olvidarnos, hermanos, de que la piedra, la roca principal, el fundamento es ¿quién? Amén. Punto número 5, hermanos. Juan 15:13, por favor. ¿De qué vamos a hablar ahorita? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿De qué vamos a hablar? Del amor como columna principal para el sostenimiento de nuestra casa espiritual. El amor no es un sentimiento, como dicen los chavos por ahí, mariposas. O cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Cuando nos enamoramos de nuestra
esposa, de nuestra novia, por ahí muchachos que andan en novios, es que siento mariposas. No, hermanos, el amor no es un sentimiento, es una decisión que cada uno hace en su corazón y en su vida. Y como lo toma nuestro Señor Jesucristo, el cual decide morir por cada uno de nosotros, por ti y por mí, a pesar de lo que somos y a pesar de cómo somos, hermanos. Por esto hay que amar no como nosotros creemos que se ama, sino como Dios manda que amemos. Fíjense, nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Romanos 12, por favor, 12:9. Romanos 12:9, por favor. Una recomendación del apóstol Pablo: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. Porque el amor, hermanos, que ejercemos nosotros desde la perspectiva bíblica es otra columna espiritual para el sostenimiento de nuestra casa espiritual. Pero además, fíjense lo que dice acerca del amor. Podemos abundar mucho, hermanos, porque hay mucho tema acerca del amor. Pero fíjense cómo remata nuestro Señor Jesucristo en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es? ¿Qué es? Un mandamiento, hermano. No es una opción, ¿verdad? No nos está diciendo el Señor, a ver, si amas, vas a hacer bien. No, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por eso nosotros debemos amar no como nosotros pensamos, sino como Cristo manda. El verso 35, por favor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Algo que a mí acerca de esta iglesia, fíjense, la gente que me conoce por allá por donde vivo, se ve que ustedes están unidos, se ve que ustedes se aman, y gente de otras iglesias, hermanos, opina lo mismo de nosotros. Verso 34, por favor. Porque yo creo que estamos ejerciendo el mandamiento nuevo que Dios da, y está hablando el Señor Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El verso que sigue. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso, hermanos, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno. Puede haber muchas luchas, puede haber muchas pruebas, pero sin embargo, como dice la palabra del Señor, el amor nunca dejará de ser, nunca debe dejar de ser. El amor como columna principal para el sostenimiento de nuestra casa espiritual. Amén. Y otro que a veces, hermanos, nos cuesta trabajo. Mateo 6, 14 y 15, por favor. Fíjense, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón como columna principal para el sostenimiento de nuestra casa espiritual, hermanos. Aparte de la oración, aparte de la palabra, aparte de la fe, aparte del amor, otra columna, hermanos, el perdón. Porque ¿cuántas columnas tiene una casa? Varias, ¿verdad? Fíjense,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 7 de acá 14 en la iglesia, humanamente hablando. Está claro, hermanos, está clara esta sentencia que nos dice nuestro Señor Jesucristo como columnas para el sostenimiento de nuestra casa espiritual. Y si analizamos bien la expresión de nuestro Dios, tampoco es una opción, hermanos, es una orden. Por favor, el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. 15. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Amén. Es un mandamiento. Perdonar a otros, hermanos, no es una opción. Tenemos la necesidad de perdonar. Amén. Jesús nos enseña que el perdón es una deuda que cada uno tiene para perdonar y para pedir perdón. El verso 12 del capítulo 6, por favor. Ahí mismo. Pues os digo, en Mateo 6, Mateo 6, verso 12, así es. Y perdona nuestras deudas. ¿Cómo lo maneja el Señor el perdón? Como una deuda, hermanos. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón, hermanos, es una deuda que tenemos cada uno de nosotros con los que nos hayan ofendido y también nosotros para los que hayamos ofendido, hermanos. No sé si se entiende. Nuestro Señor Jesucristo nos da a entender que la oferta de perdón de Dios está de acuerdo a nuestra disposición. O sea, que si nosotros queremos ser perdonados, tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A perdonar. El perdón es un atributo divino que consiste en disculpar a los demás sus ofensas. Es una decisión intencional. Es una decisión intencional que nace de nuestro corazón de dejar atrás resentimientos, de dejar atrás ira, de dejar atrás todo aquello que nos estorbe para la buena edificación de nuestra casa espiritual, hermanos. Todo lo que nos hayan hecho debe de ser perdonado. Y todo lo que hayamos hecho, o más bien, y para todo lo que hayamos hecho, debemos pedir perdón. También el tema es extenso, es largo, hermanos. Creo que ya lo di alguna vez aquí, acerca del perdón. Pero ahora, como columna principal para el sostenimiento de nuestra casa espiritual, hermanos, tenemos como base a nuestro Señor Jesucristo, como la zapata de nuestra casa, hermanos, de nuestra casa espiritual. Tenemos la oración, la palabra, la fe, el amor y el perdón como columnas principales que sostienen nuestra casa espiritual. Amén. Por esto, hermanos, nuestra casa espiritual debe de tener estas columnas, ¿no es cierto? Sí, se entiende que debemos de tener estas columnas espirituales para soportar los embates del enemigo, y vendrán ríos y soplarán vientos y harán ímpetu sobre nuestra casa. Pero ¿qué dice el Señor? No va a caer, porque primeramente está fundada sobre la roca y tiene bases espirituales muy buenas, como la oración, como la palabra, como la fe, como el amor, como el perdón, hermanos. Porque si Jehová, dice la palabra, no edifica la casa, en vano edifican o trabajan los que le edifican. Padre, gracias te damos, Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque a pesar, Señor, de que somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tu palabra sea en cada vida y en cada corazón, Dios mío. Gracias te doy porque la has puesto primeramente en mí, Señor, para que yo la entienda, y también en mis hermanitos, Padre, que la escuchan. Bendice a cada uno, Señor, con esto te lo ruego
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanos.